Buenas noches, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros en el debate nacional, en la entrega de este día. Un tema que a todos nos convoca es el tema de cómo podemos hacer para que las oportunidades de desarrollo que todos los dominicanos necesitamos realmente lleguen a nosotros. Y un instrumento para ello es justamente la política de desarrollo, de economía, de progreso que promueve el propio gobierno de turno. Se está hablando ya de un pacto fiscal y ese pacto fiscal trae como propósito sincerizar los tributos, la escala de impuestos que establece el gobierno para financiar las obras que podrían impulsar ese desarrollo. La pregunta que muchos nos hacemos es, ¿necesitamos recaudar más o necesitamos ser más eficientes en el gasto y en la forma como redistribuimos las riquezas? Hoy tenemos una cantidad de expertos que van a estar con nosotros en este set, quienes van a analizar justamente si necesitamos o no una nueva reforma fiscal y en qué se están utilizando los recursos que recaudamos hasta este momento. Lo cierto es que República Dominicana tiene una necesidad y es una necesidad económica. Después de que nosotros tenemos el presupuesto ensamblado y distribuido, solamente nos queda un 4.2% para poder atender las necesidades de obras públicas, de nóminas del Estado, de administración propiamente del Estado y otro sinfín de temas más. Y eso aparentemente no es suficiente. Pero necesitamos abordar otros temas. ¿Qué hay con la calidad del gasto? ¿Qué hay con las exenciones? Y con las empresas o figuras que aún no tributan. Esta noche nosotros le vamos a dar todos los argumentos en voces de una serie de técnicos que les van a permitir a ustedes emitir sus propias opiniones respecto de si necesitamos o no esta política o nuevo pacto fiscal que ha anunciado ya el Estado y que a todas luces es un hecho. Bueno, en medio de toda esta discusión estamos nosotros listos, hemos recogido la opinión de mucha gente y la hemos preparado para ustedes. Bienvenidos y bienvenidas al debate nacional. En los últimos días se ha planteado por parte del gobierno la necesidad de un pacto fiscal, el cual está siendo de gran debate. Luego de que el presidente Danilo Medina resultara reelecto en las elecciones pasadas del 15 de mayo, el tema tributario ha tomado espacio en diferentes ámbitos de la sociedad y debido a que cuando se habla de pacto fiscal, la gente normalmente piensa en reforma y en aumento de los impuestos. El gobierno dio a conocer de manera oficial una infografía explicando que no se buscarían más incrementos de los tributos. El presidente de la República ha planteado como forma convincente eliminar exenciones. Por otro lado, el ministro administrativo José Ramón Peralta dijo que sí era necesario porque la población necesita un régimen de seguridad social, que sabemos que es un clamor el problema de la inseguridad ciudadana. Así lo apuntó el funcionario. El pacto fiscal está contemplado en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo Económico, la cual contempla que este no es únicamente financiero, sino de fuerzas políticas, y uno de sus objetivos es garantizar la sostenibilidad macroeconómica. Este año el Estado otorga 22.000 millones en exenciones para impuestos sobre la renta y 25.000 millones a generadores eléctricos. Las líneas del pacto fiscal deben definirse respecto a 5 materias básicas, según los economistas. La primera en materia del gasto público, segundo en materia de ingresos fiscales, tercero en materia del resultado fiscal y sus formas de financiarlo, cuarto en materia de la deuda pública y quinto en materia de la rendición de cuentas. El pacto fiscal presenta un gran problema y es la incertidumbre que se crea cuando de pagar impuestos se le habla a la población. Esta noche en el debate nacional analizamos el pacto fiscal. Bien, y ya lo han escuchado ustedes, vamos a intentar analizar hoy esta problemática. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Aumentar
la recaudación de impuestos o trabajar un poco en las estrategias que nos puedan ayudar a crear riqueza en el país y a redistribuirla de manera eficiente. Hoy hemos completado un panel de expertos para analizar esta temática y tengo el gratísimo placer de presentar a la licenciada Eunice Arias. Ella es la presidenta de la Asociación Tributaria de la República Dominicana. Junto a ella estaremos debatiendo en el día de hoy también al experto en temas fiscales y tributarios, licenciado Francisco Canahuate. Y a mi lado derecho tengo al licenciado Francisco Figuereo, economista del equipo de economistas del Partido Revolucionario Moderno, y a su lado a don Rafael Pepe Abreu, que es dirigente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical. Bienvenidos todos. Yo creo que ya podemos comenzar con el tema, Livio. Así es, creo que con la anuencia de nuestros invitados nos vamos a una brevísima pausa y inmediatamente regresemos de esta pausa, entramos en debate con estos expertos que están ya con nosotros. Ya regresamos. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. República Dominicana está actualmente en una posición que ya no es que cumplió, no es que está sosteniendo y manteniendo, es que impresionantemente ha seguido progresando en una manera que hoy es un líder en nuestra región. Lo digo como director regional, porque sé los países que tengo a mi responsabilidad y sé el estatus que tienen. República Dominicana actualmente, en la última auditoría que se le hizo bajo el OASI, tenía un cumplimiento de un 87%. Eso es mucho más sobre el nivel tanto global como el nivel regional en cuanto a cumplimiento con esos estándares y prácticas recomendadas del OASI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDA. Estamos de vuelta ya, gracias por continuar con nosotros y vamos con la primera pregunta para nuestros 4 invitados. ¿Necesita República Dominicana en este momento un nuevo pacto fiscal? Ya sabemos que algunos de los funcionarios del Estado han dicho que no habrán incrementos de impuestos, que esto es parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo y otra tanta cantidad de argumentos. Pero vamos a ver qué opinan nuestros invitados de esta noche y quiero comenzar con la licenciada Eunice Arias, que es la presidenta de la Asociación Tributaria de República Dominicana. ¿Necesitamos un nuevo pacto fiscal? Es imprescindible que tengamos un nuevo pacto fiscal. Hasta el momento, lo único que hemos hecho es ponerle palcho a nuestra legislación. Y no estamos confrontando los problemas que nos están originando la falta de recaudación para cubrir nuestras necesidades. Los parchos realizados en su mayoría están recayendo sobre el pueblo común. Y en este sentido, la evasión en lo que se refiere a impuestos sobre la renta al sector del que tiene mayor capacidad de pago no se está viendo afectado. Y si a eso le agregamos las evasiones fiscales que cada vez son más grandes, más significativas, especialmente en lo que se refiere a las recaudaciones de los impuestos directos, nosotros necesitamos recuperarnos y analizar cómo nosotros vamos a disminuir las evasiones, vamos a controlar nuestros gastos públicos y vamos a redirigir nuestros ingresos, a encauzarlo a lo que realmente necesitamos como nación. Y ahora, en este momento, don Pepe Abreu, usted representante de las centrales sindicales, ¿es lo prudente en este momento, teniendo materias pendientes como el tema de la modificación del Código Laboral? Yo he planteado que, por ejemplo, el Consejo Económico y Social es el mecanismo supuesto a recibir este pacto fiscal para discutirlo. Tiene en este momento en agenda un tema que se llama pacto eléctrico. Y ha ido avanzando sobre ese pacto eléctrico. Yo no sé cómo va a incluirse, además del pacto eléctrico que está en esa discusión y los intereses que eso implica,
un pacto fiscal también. Por eso yo, contrario a lo que se plantea, lo que quiero es que esto se defina antes. ¿Qué es lo que vamos a discutir? Vamos a discutir. Dice esto, se refiere al pacto eléctrico. Exactamente. Vamos a discutir lo que está contenido como pacto fiscal en la Estrategia Nacional de Desarrollo, o es una reforma fiscal más de las que se dan aquí transitoriamente en cada gobierno. ¿Qué es lo que vamos a discutir? ¿Vamos a salir del pacto eléctrico primero o vamos a coger los dos pactos para discutirlo conjuntamente? Hay que saber lo que eso implica, conociendo los intereses que significan cada uno de esos pactos. El eléctrico no está terminado, es mañana que se hace la reunión para definir el nivel de pacto eléctrico, a qué altura está y la posibilidad de firmarlo o no. O sea que usted entiende entonces, que no es el momento de hacerlo. No es el momento de hacerlo. Creo que no, Yulis. El licenciado Canahuate. Mira, se trata de un mandato de la ley, pero antes de comenzar a comentar, quiero agradecer la invitación que nos han extendido y nos permiten estar en contacto con su público, que es bastante abundante. Y ahora, dentro de ese contexto, es un mandato de la Ley 112 de Estrategia Nacional de Desarrollo. Quiere decir que no es un invento. Cuando hablamos de pacto fiscal, hablamos de los dos componentes, el gasto público, la responsabilidad en cuanto al tope del endeudamiento, que es lo que ya cursa incluso en el Congreso como parte de este conjunto, y lo que tiene que ver con los ingresos tributarios. En el año 1992, nosotros asistimos a la publicación de una reforma tributaria, que no fue un pacto propiamente dicho, pero con un gran consenso. Y aquello consistió fundamentalmente en simplificar el sistema tributario, reducir las tasas impositivas y reducir lo que era la erosión de la base imponible con las exenciones, exoneraciones y excepciones fiscales. El resultado fue una reducción significativa en los precios, un incremento en las recaudaciones y aquella vez se subió el ITEVIS del 6 al 8% porque se trató un elemento salarial que había 2 huelgas al año por el sector sindical para reducir el impuesto sobre la renta y se dio un salto extraordinario donde se aumentó la exención contributiva a los fines de impuestos sobre la renta y al mismo tiempo se otorgó el elemento fundamental que fue el ajuste por inflación a los salarios. Actualmente, hasta 30,000 y pico de pesos no tributan impuestos sobre la renta gracias a aquel enfoque que se dio entonces. Este es un tema muy técnico que vale la pena abordarlo en los detalles para ir conociendo el contenido de lo que sería un pacto fiscal. Concuerdo en que hay muchos intereses en juego, pero el interés general de la nación debe primar por encima de los intereses particulares. Si no recuerdo yo mal, en el mes de marzo, durante el proceso de campaña, el candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, dijo que entendía que era necesaria una reforma fiscal y que haría una reforma fiscal integral de ganar la presidencia de la República. ¿Sigue compartiendo ese criterio hoy el candidato, ya cesado el proceso electoral? Mira, ya lo importante no es el candidato presidencial pasado, lo importante es la posición oficial del partido. El partido presentó su programa de gobierno en su momento al electorado, en el cual incluimos evidentemente reforma, pero no reforma de tributos. Hablamos sobre la eliminación de ciertas partidas dentro del presupuesto nacional que permitirían al gobierno de turno tener dinero en el presupuesto para destinar tanto al aumento de los salarios, entre otras cosas, de los policías, de los guardias, de los médicos. Y para eso sí proponíamos un pacto fiscal, pero quisiera retomar tanto como el profesor Francisco ha señalado, Francisco Canahuate, sobre los aspectos tanto del gasto y del ingreso. Hasta el momento solo hemos tenido pacto tributario, reforma de tributos, en la cual el gobierno, en la ley 253-12, creó 11 nuevas figuras impositivas, 8 figuras impositivas y modificó 11. Es decir, que hemos seguido en la senda de distorsionar el sistema de tributos para que las empresas cada día lo tengan más difícil. Eso fomenta de alguna forma la informalidad,
fomenta también la elusión tributaria, que es la evasión de impuestos a través de la ley, fomenta también la evasión de impuestos y permite que las empresas decidan pasar de la formalidad a la informalidad, porque se hace muy difícil hacer negocio en nuestro país con el actual esquema de pago de impuestos. Podemos tener, sí, se necesita una reforma, ¿verdad? Entonces, se necesita una reforma que aborde el gasto del gobierno para que ese gasto sea de calidad e incluyente, no que se vaya todo a gasto corriente. Si vemos las administraciones antes del 96, la proporción que había de gasto corriente era mucho menor a la que tenemos ahora. Había una promoción del gasto de capital. Entendemos que es prudente tomar esa nueva senda, donde el Estado decida como Estado con la sociedad pactar para invertir en calidad, invertir en capital y no en gasto corriente. Podemos tener este pacto fiscal que ha anunciado el gobierno y un mayor ingreso sin imponer mayores impuestos o inclusive aumentar la base impositiva. ¿Se puede? Lo más fácil para el que dirige el Estado es aumentar la base, pero aumentar la base significa que le vamos a gravar a los más necesitados, porque bueno, y eso lo vimos con la ley 253-12, donde el presidente actual impuso impuestos a las clases como las clases más desposeídas. Cuando tú grabas el café, el chocolate, las personas más necesitadas se ven afectadas de su ingreso. Estamos afectando lo que llaman los economistas el ingreso disponible. Eso es exactamente lo que no queremos. No queremos que se amplíe la base. Podemos pactar que se bajen el nivel de los tributos actuales. Por ejemplo, el promedio de los países de la OCDE anda por 25,3%, mientras nosotros estamos en 28% en impuestos sobre la renta. Vamos a hablar de eso, porque no nos ponemos a nivel de los países que han entendido que una menor tasa en impuestos sobre la renta favorece hacer negocio aquí. Bueno, con la anuencia de todo el panel, quisiéramos ahora escuchar la opinión de algunos legisladores y algunos funcionarios de gobierno a los cuales entrevistamos en torno a este tema y que de alguna forma van a enriquecer también este debate. Vamos a verlo. Y nosotros desde aquí daremos también seguimiento y observaremos los pasos a dar en cada una de las comisiones de manera tal que en cada medida que se adopte, los menos perjudicados sea justamente la población y que los beneficios de esas medidas lógicamente vayan justamente a la población, que es así como lo espera del gobierno que preside el presidente Danilo Medina Sánchez. Estos temas siempre llaman a preocupación por la experiencia ya tenida y yo sé que se han buscado de los técnicos para que le den las explicaciones más claras y precisas a la población. El pacto fiscal, que también será el resultado tal y como se ha realizado, me imagino yo, con el tema eléctrico educativo, en una mesa de diálogo representado por todos los sectores para que todos podamos construir lo que puede ser una reforma integral, viendo los diferentes aspectos que hay que tomar en cuenta. Yo he planteado la conveniencia de eliminar exenciones, eliminar subsidios y mantener los incentivos a la producción, fundamentalmente la producción que genera empleo de calidad y la producción agropecuaria, sobre todo en el momento en que vayan venciendo los plazos del DR-CAFTA. Bueno, creo que ahí está la posición de los legisladores, ¿no? Me gustó algo que dijeron y se podría recorrer entre todos los comentarios de los legisladores que vimos. Hablaron de reforma integral, eliminar exenciones y subsidios, pero mantener una que otra ayuda, sí, en cuanto a los incentivos. Licenciada Eunice, usted dijo hace un momento que el sector que tiene mayor capacidad de pago no está siendo afectado. Cuando usted dice que no está siendo afectado este sector, ¿a quién usted se refiere? ¿A los empresarios? ¿A los ricos? ¿Quiénes son los que deberían estar siendo afectados en este momento? Le voy a poner un simple ejemplo. En el sector de mayor capacidad de pago, actualmente paga ITEVIS igual que un ciudadano común. ¿Cuál es ese sector? El comercio. Vamos a poner un comercio, una tienda, un negocio, un resort. Usted elige el ejemplo, porque es un ejemplo sencillo. Este sector, que es el sector comercial que tiene mayor capacidad de pago, paga ITEVIS por la línea telefónica que utiliza, por una asesoría legal que obtiene, por diversos motivos. El artículo 246 del Código Tributario, 346, establece que él tiene el derecho
de que por el ITEVIS que le factura a cada uno de ustedes, por el servicio que le prestó, él puede compensarse el 100% de ese ITEVIS. Lo que significa que esos ITEVIS que usted está viendo, la compañía tal pagó tanto, fulanito pagó tanto, la cervecería pagó tanto, ¿usted sabe quién fue que lo pagó realmente? El simple consumidor, porque él se compensó todo. Y ese artículo, al igual que el artículo 18 del reglamento, tienen que corregirlo. Nada más se debe compensar aquel ITEVIS que está directamente relacionado con lo que generó el pago del ITEVIS. Es decir, ITEVIS que corresponde a actividades accesorias o complementarias no debería de ser compensada. Así disminuye la carga y se distribuye más el ITEVIS. Otro caso que le voy a dar. Usted tiene, todo el mundo aquí nosotros tenemos celulares, ¿verdad? Y si usted está anexada a Facebook, usted se va a dar cuenta que cuando usted navega dentro de Facebook, usted se encuentra campañas publicitarias, vendiéndole casa, vendiéndole productos, ofertándole cosas. Todas esas compañías le pagaron a una persona, puede ser Google, para que le hiciera su campaña publicitaria. Pero esa campaña publicitaria, si lo hubiera hecho aquí, hubiera pagado ITEVIS. Sin embargo, como usted lo hizo con un servidor allá afuera, usted no lo está grabando. Y al no grabarlo, ¿usted sabe quién lo graba? A donde está el ordenador, porque nuestra legislación no contempla la definición de establecimiento permanente, aquel donde está el consumidor de un servicio o un bien por Internet. Interesante. Ese es uno de los grandes problemas por los cuales deberíamos entrar en un pacto fiscal profundo. Exacto. Otros dicen, y voy con usted, señor Canaguate, que también el problema está en el tema de la calidad del gasto del propio Estado, del gobierno que administra la cosa pública en su momento, de que el Estado opera siempre en déficit porque gasta más de lo que recibe y que por lo tanto siempre tiene necesidad de buscar más recursos. Entonces, ¿el tema es un tema de aumentar la base de recaudación o de eficientizar el gasto y de que ese gasto sea un gasto de calidad para que dinamice la propia economía? Desde su perspectiva, ¿qué es lo que falta ahí entonces? Aquí estamos en un círculo vicioso. El sistema fiscal no permite la generación de empleos formales en el sector privado. El sector público entonces va absorbiendo el desempleo y va sobrecargando la nómina pública. Así es. Y esto hay que transformarlo. 600,000 y tantos empleados públicos. Esto hay que transformarlo. Debe ser que el aparato fiscal le permita a la empresa desarrollarse de manera armónica, de manera constante, generando riqueza y generando empleos de calidad, tributando lo que corresponde sin que haya exacciones, porque hay que distinguir, cuando hablamos de impuesto, entre lo que es una tasa y lo que es un impuesto. El impuesto es un producto que resulta de multiplicar una base por una tasa. Y se habla indistintamente de tasa como de impuesto. Cuando se habla de subir una tasa, se dice que se va a subir el impuesto. Y no necesariamente eso corresponde a la verdad. Muchas veces subiendo la tasa y bajando la base, disminuyendo la base, lo que hace es que se reduce la recaudación fiscal. Y la erosión de la base imponible viene por tres factores. Por la informalidad, que no se suman al sistema, operan en la economía pero no se suman al sistema. Por las exoneraciones, que constituyen una desgravación por reinversión de utilidades, y por el uso que da el Estado a los recursos, que desalienta de alguna manera al cumplimiento a los contribuyentes. Estos elementos en el pacto deben ser tomados en cuenta, deben ser abordados. ¿Cuáles pesan más de esos tres que mencionó? ¿Pesa mucho el del uso que hace el Estado de los propios recursos? ¿Por qué el Estado dominicano siempre opera en déficit? La carga que hay es onerosa y esa carga yo entiendo que tiene un propósito social en muchos elementos, porque por ejemplo el mapa de la pobreza que se financia con recursos del presupuesto, previamente carga al contribuyente y después le restituye parcialmente, pero la cantidad de empleos que no son necesarios para operar el sistema de la administración pública, también si lo sacamos, actúa como un amortiguamiento para que no haya necesidad de presionar con más recursos, por la captación de más recursos, porque se traslada el personal al sector privado
y esto debe ser una aspiración. Lo que nosotros entendemos es que debe incrementarse las recaudaciones por el incremento en la actividad productiva de la nación, de manera tal que esto sea sostenible en el tiempo. Pero si lo vamos viendo nada más vía la solución social por el Estado, entonces es como el que tiene una cosecha, la corta y no siembra. Aquí hace falta sembrar para cosechar todos los años de más en más. Entonces parecería que lo que necesitamos es una nueva política, pero para establecer cómo van a ser las exenciones que tenemos y si se debería limitar las nuevas exenciones, pero además una política de calidad del gasto que sea un poco más eficiente. Pero vamos a hablar de todo esto al regreso de la pausa con la anuencia de todos ustedes. El Ayuntamiento del Distrito Nacional es transparencia total. Superó con 96% todos los renglones administrativos de la más reciente auditoría financiera. Es el resultado de una administración capaz y de una política de servicio y apertura hacia la comunidad. La agilidad de nuestra oficina de libre acceso a la información pone en manos del público todas las ejecuciones con fidelidad. El portal digital muestra con detalles las interioridades de organismos como el Comité de Compras y Contrataciones y el Departamento Financiero, que mantienen un estricto control legal de las operaciones. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional nos preocupamos por manejar de manera transparente cada centavo y a la vista de todos. Junto al puntual depósito de las ejecuciones presupuestarias, son elementos que definen a una institución con integridad, que genera credibilidad y confianza. En el Ayuntamiento del Distrito Nacional te servimos con cuentas claras. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Estamos de vuelta ya y tenemos un panel de expertos hoy analizando el tema de la necesidad o no del pacto fiscal al que se aboca inminentemente República Dominicana en este momento. Y no podemos continuar esta conversación sin incluir otros actores del mismo sistema, pero que están en la oposición y que también tienen discursos importantes respecto de este tema. Vamos a ver qué dicen los diferentes dirigentes de los partidos de oposición para entonces nosotros luego retornar a debatir estas opiniones con nuestros expertos de esta noche. Vamos a ver. Aquí no se puede discutir ningún pacto, y mucho menos un pacto fiscal cuando todos los años, cada vez que hay elecciones, tienen que subirse los impuestos para pagar la fiesta, el derroche y la corrupción que utiliza el gobierno para reelegirse. Entonces, aquí lo primero que tiene que hablar el país es de un pacto político, porque eso es lo único que va a limitar para que en las próximas ocasiones no se produzca lo mismo. Primero, el PLD ha implementado ya casi una decena de reformas fiscales que terminan siendo reformas tributarias realmente, porque no ha habido ninguna modificación en el gasto del gobierno, no ha habido ningún esfuerzo por superar la evasión fiscal de los grandes evasores del país. Pactos fiscales que se hacen para beneficiar al gobierno y beneficiar la política del gobierno. No, de ninguna manera. Lo que hay que elaborar los planes de que las cosas se hagan bien, pero sin más impuestos. Este país no aguanta más impuestos. Y este país no aguanta más impuestos y no podemos pagar lo que hace el gobierno en la fiesta electoral, cargando a los contribuyentes con más impuestos. Parecería nuestros invitados de esta noche que todos los actores de la oposición coinciden en un mismo punto. ¿Será porque tienen la razón, porque están del lado del pueblo o simplemente porque están en la oposición? Y yo quiero preguntarles a todos en este momento, ¿cuál es la diferencia entre la reforma fiscal y una reforma tributaria? El licenciado Canaguate. Claro, la reforma fiscal abarca el gasto y los ingresos.
la reforma tributaria se refiere solo a los ingresos. Cuando hablamos de impuestos, hay que ver la técnica que se selecciona como política fiscal para determinar qué tan equitativo resulta el impuesto. Y aquí es donde viene la queja de mucha gente. Nosotros no estamos planteando modificación de una figura tributaria. Estamos planteando reorganizar todo el sistema tributario dentro del contexto de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, reduciendo las tasas y ampliando las bases, porque es la única garantía que tenemos para que la economía baje los costos, pueda incrementar su actividad y por vía de consecuencia las recaudaciones fiscales aumentar. Ahora, la experiencia que se ha tenido, y en eso tienen razón, es que aquí no ha habido pacto fiscal, nunca. Lo que ha habido es urgencia, ha habido necesidades financieras y en ese contexto el que tiene mayoría la impone y aprueba una ley tributaria para sufragar las necesidades inmediatas. Yo quisiera un poco pensar como Estado y no como gobierno, pensar a largo plazo. El Estado somos todos, la sociedad jurídicamente organizada, y el gobierno es nuestra administración que la designamos para administrar. Luego, como mandantes que somos, debemos tener una participación racional para decir lo que necesitamos y lo que queremos. Y el mandatario o los mandatarios, que son nuestros empleados, entonces escucharán los planteamientos dentro de la razonabilidad y dentro de la realidad imperante en cada momento para cambiar la política tributaria que se ha seguido hasta la fecha. Eso sería en un estado adecuado, en un estado perfecto. Sin embargo, esa no es la situación que se vive en ninguno de los países de América Latina. A eso aspiramos con el pacto fiscal. Sí, me gustaría complementar un poco la respuesta del profesor Canaguate, y es agregar que en la reforma fiscal también se pacta el nivel de deuda, el nivel de déficit fiscal que tiene el gobierno, porque en la actualidad el gobierno no ha pactado con la sociedad nunca el nivel de déficit fiscal. Cada vez que él dice que establece una meta, pues o la viola, y si ha habido superado en algún momento, pues tampoco se le ve el uso eficiente de esos recursos, o que se postergue para un año próximo. También debemos de pactar el tamaño del Estado. Cada día el Estado sigue creciendo. El aumento del personal laborando en el Estado los impuestos sigue aumentando sin ningún tipo de criterio. No es porque se están creando nuevas instituciones para que la institucionalidad funcione mucho mejor en el país. Al contrario, hay, por ejemplo, 22 instituciones del área de comercio en nuestro país que hacen lo mismo. Entonces, nosotros debemos de pactar el tamaño del Estado. Pero entonces ahí no tendríamos que hablar de impuestos y de pacto fiscal, ahí tendríamos que hablar de calidad del gasto, de acuerdo al tamaño del Estado, como tú dices. Claro, pero no solamente debemos de ver el tamaño de la deuda que vamos asumiendo cada año y el uso que se da de esos recursos, también debemos de ver que el tamaño del Estado implica mucho en nuestra economía, porque el Estado va creando más empleo que lo que crea el sector privado. Nosotros no podemos tener una economía donde sea el sector locomotor de la economía, sea el Estado. ¿Cómo se ve desde la perspectiva sindical? Es que la gente se resiente por lo que espera. La gente no sabe lo que es pacto fiscal ni lo que es reforma fiscal. No sabe. No. Le pregunta a un trabajador, ¿qué es eso? Y él no sabe lo que es. No, que me van a poner más impuestos. Lo único que sabe es que a partir de cada reforma que ha habido, recuérdense que a partir de Jorge Blanco para acá, acuérdense de eso, ¿verdad? 1984, ha habido una reforma casi en cada gobierno. Y en cada gobierno, una cosa que se ha hecho es subir un impuesto que se llama, ¿sabe cómo? ITEVI. Entonces, lo único que sabe el trabajador es que cada vez que se habla de ese tema, su sueldo se achica. No importa cómo se diga, el lenguaje puede ser fino, rústico, pero termina siempre pagando más impuestos. Entonces, es a eso a lo que la gente le teme. Entonces, en ese sentido, uno tiene que preguntarse, ¿de dónde vienen los arbitrios en el país? ¿Por qué la gente teme? Es porque sabe que no vienen de la ganancia, Que es una discusión a nivel internacional. Cuando aquí se intentó, en la otra reforma de 2012, aquí se intentó ponerle un impuesto a la zona franca de las ganancias. Y la zona franca dijeron
dijeron, en el Palacio Nacional, yo me acuerdo, si nos ponen ese impuesto, no vienen las zonas francas que están pendientes y se van las que están. ¿Entiendes? Eso fue lo que dijeron. Funciona. Textualmente así. Un boicot internacional. Oiga, un boicot. Y además, le voy a decir esto, tampoco vienen de los patrimonios. No es verdad que la mayoría de impuestos vienen de los patrimonios. ¿De dónde vienen? Es del consumo. Y el consumo. Y fíjese que ahora, ¿cuál es uno de los debates? Ahora mismo uno de los debates es economistas planteando, corriente económica planteando. No, aquí lo que hay es que generalizar el ITEVI bajándolo a 10. Eso es lo que te dicen. Es decir, equilibrémoslo en 10, pero pongámoselo a todos. Eso quiere decir que usted compra plátano, a granel, por ahí en el supermercado. ¿Entiendes lo que? Tú compras implementos médicos, medicina. Todo eso, entonces, lleva ITEVI, eso sería injusto. Pero generalizándolo, dicen ellos, para que de ese modo haya menos inequidad, más justicia, más más orden. Entonces, don Pepe, con su anuencia, vamos a ver qué opina. Eso es lo que la gente sabe. ¿Qué opinan los empresarios a propósito de este tema que está usted planteando ahora y de la reforma en términos generales? Y volvemos de nuevo al debate aquí. Veamos los empresarios. Como aquí hay tantas impunidades de todas partes, habrá muchos empresarios que estarán evadiendo impuestos, pero también él debe referirse a todos los funcionarios que están robándole a la sociedad en general, en su conjunto, cuando se enriquecen en su cargo público. Este pacto fiscal tiene que traer como consecuencia un equilibrio en la carga económica para la nación dominicana y pensar mucho en los más pobres, en los que menos tienen. El país debe de encontrar un balance en su presupuesto de manera de que el diseño de la economía se base en los ingresos nacionales, que no sea en base a tomar nuevos préstamos. Estamos esperando con los brazos abiertos el inicio del pacto fiscal. Sí queremos que sea un pacto donde todos estemos sentados en la mesa y veamos todo, de arriba abajo. Que sea una reforma integral, que se vea obviamente el tema. Primero se quiere que se suba la presión tributaria, que estamos todos de acuerdo, pero también tiene que venir de la mano con una calidad del gasto del gobierno, también tiene que venir de la mano con una ley de responsabilidad fiscal. El país en una no puede vivir cambiando las reglas de juego en cada momento. Eso es lo primero. Nosotros necesitamos una estabilidad fiscal donde a ciencia cierta podamos conocer cuál es y cómo se invierten los recursos de la población. Primero. Segundo, que las reglas de juego estén claras. Y tercero, que se apruebe la ley de responsabilidad fiscal, donde al gobierno se le coloque un tope del gasto y se establezca cuál va a ser el nivel de endeudamiento del país. Bueno, no hay duda de que este tema es multifactorial y hay muchas maneras de verlo, y quiero retomar lo que decía un poquito y multipasional también. Multipasional también. Sí. Don Pepe estaba terminando una idea y quiero luego conectar algo con doña Eunice sobre este mismo particular. Usted decía de que regularmente de lo que se trata es de aumentar la base del ITEVIS y a través de ahí pues financiar los gastos del Estado, del gobierno en este caso. Así, entonces por eso que la gente tiene esa actitud muchas veces de relación, no es por casualidad ni por el nombre, no es por la práctica, es por lo que ve. Detrás de sus palabras, ¿no será que se oculta una ineficiencia, una ineficacia de parte del que administra la cosa pública, una incapacidad? Mire, usted oyó la palabrita que dice responsabilidad fiscal del Estado. Sí. Responsabilidad fiscal. ¿Usted oyó eso? Sí, así no es. Me gusta tampoco, no me gusta. Porque eso es un concepto neoliberal también que persigue atar al Estado. Diluir la responsabilidad. Diluirlo. Y decir, tú no puedes hacer esto, tú no puedes contratar más enfermeras, ni más policía, ni más médicos, ni puedes hacer esto, ni puedes hacer aquello. Tienes que taparte así porque la responsabilidad fiscal tuya indica que debe llegar hasta aquí. Tampoco eso es bueno. O sea, no es un extremo. Es un equilibrio lo que necesitamos. Es un equilibrio, perfectamente, Yulisa. Es así. Un Estado que no tenga, que no pueda hacer un dispendio, pero que tampoco tenga las manos atadas. Nosotros hablábamos en la pausa, algo que creo que deberíamos compartir en el aire, y hablábamos de las tributaciones especiales o las tributaciones por renglón. Doña Eunice hablaba de que nosotros tenemos X cantidad, por ejemplo, de exenciones mineras, y que este tipo de compañías tributan de acuerdo a la ley que existía en el momento en el que obtuvieron dichos contratos. Por ejemplo, ese podría ser un caso, doña Eunice. Sí. Entonces, nosotros podríamos en este pacto fiscal, o el gobierno podría incluir este tipo de renglones, que no solamente se puede extender a las mineras, tenemos muchos otros renglones empresariales que quizás se deberían adecuar
al sistema tributario que necesitamos en este momento, aunque ese no sea el que tengamos. Exacto. Nosotros tenemos la costumbre que cada vez que emitimos una nueva ley o hacemos una nueva concesión, siempre la aferramos o la amarramos a una tasa en específico. En el caso de las concesiones mineras, está establecido que al momento de darse la concesión, esa concesión queda amarrada por 50 años al sistema tributario existente al momento de su concesión. Eso es ilógico, todo esto hay que recuperarlo y ponerle un acápite que diga que tiene que ajustarse a las disposiciones tributarias existentes al momento en que deba de hacer el gravamen. Otro ejemplo le voy a dar. Convenio de doble imposición con Canadá. Existe una retención establecida, pero una retención establecida de un 18%, cuando las tasas de impuestos están por encima de eso, tanto en Canadá como acá. ¿Por qué la tenemos establecida en ese porcentaje? ¿Por qué no la nivelamos y la ponemos a la tasa menor entre ambas legislaciones? Pero entonces tenemos muchas fuentes de donde conseguir otros ingresos y no necesariamente nuevos impuestos. Muchas fuentes, pero también se nos ha ido la manito con el ITEVIS. Por ejemplo, usted sabía que si nosotros nos dedicamos al turismo y realmente nosotros como país tenemos que mantenernos competitivos en el mercado. ¿Y quiénes son nuestros competidores por excelencia? Los mismos países que forman parte del Caribe y de Latinoamérica. Si nosotros comparamos nuestra tasa de ITEVIS con lo que ellos en algunos le llaman IBI o ITBS, porque tiene diferentes nombres, nos vamos a dar cuenta de que la media del ITEVIS que está en el mercado ronda en 15.1, un 15%. Nosotros estamos en un 18. Así es. En un 18. Entonces, nosotros estamos fuera del mercado, tenemos que ser competitivos y estar igual que el mercado. Si el mercado ronda un 15, pongámosles un 15. ¿Usted cree que dentro de ese pacto fiscal esté contemplada la intención de disminuir el porcentaje del ITEVIS? ¿De qué está contemplado o no está contemplado? Eso no lo sabe nadie. Uno lo que aspira a que se hagan las cosas correctamente, pero lamentablemente al momento de legislar hay muchas otras fuerzas que intervienen en las decisiones tomadas, no necesariamente fuerzas que vayan en pro de los intereses del pueblo, para que hablemos más claro. Por ejemplo, Ley 253.12 que usted la mencionó ahorita. ¿Qué hizo la Ley 253.12? Castigar al pueblo lo más que pudo. ¿Por qué? Porque asumió que su canasta familiar se iba a quedar amarrada, aquella del año 2012, y el pueblo duró 2012, 2013, grabando como que lo mismo que él necesitaba para sobrevivir en el 2012 era lo mismo que le costaba en el 2013, en el 2014. ¿Usted se encuentra que eso es justo? Eso es injusto, eso es castigar a la masa que más necesita, al que tiene el menor poder adquisitivo. Le suben el impuesto, sin embargo, esa masa que se quedó, volviendo atrás al impuesto directo, porque nosotros tenemos dos tipos de impuestos, el directo y el indirecto. ¿Usted sabía que a nivel mundial debe de existir un equilibrio entre las recaudaciones de ambos impuestos? Y nosotros en recaudaciones de ITEVIS estamos 20 puntos por encima de lo que son los impuestos directos. Y en esos impuestos indirectos pagan más las personas físicas que las compañías. ¿Usted sabía que aquí hay compañías que tienen una tasa efectiva de tributación que no pasa el 2.5? Sin duda hay cosas que tenemos que seguir reformando y trabajando y tenemos una serie de temas que también quisiéramos tocar. Uno de ellos tiene que ver con la gran presión que tiene el propio gobierno de turno, el gobierno que sea, para buscar dinero, para pagar la factura que implica el servicio energético. Casi la mitad del déficit que tiene el presupuesto nacional se va en el pago de servicio de energía, pago de combustible. Ahí no se nota, señor Francisco Canaguate, que hay también una responsabilidad muy importante por parte del que administra la cosa pública, porque ese pago de la deuda y de la generación y de la distribución implica que hay ineficiencia en la distribución y que hay fugas en el proceso, y ahí es donde se produce la mayor presión que invita al Estado, al gobierno, a buscar una reforma como esta. Se va casi la mitad del presupuesto en eso.
Nos indican que tenemos que hacer una pausa. Nosotros vamos a regresar de inmediato para que el señor Canabote tenga el tiempo necesario para esbozar su respuesta, porque yo creo que necesitamos un poco más de tiempo, porque estamos entrando en temas eléctricos, que me parece que así como todo lo que se paga, así necesitamos la misma cantidad de tiempo. Regresamos ahora. ¿Qué pasó? Un accidente de trabajo. Eso lo cubre la ARL. La ARL cubre un 100% en accidentes laborales, de trayecto y enfermedades profesionales, hospitalización, medicamentos, prótesis y terapias, entre otros. Contamos con áreas de servicio al cliente y servicios de salud, la oficina de libre acceso a la información y una gran red de prestadoras de servicios a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de riesgos laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Bueno, previo a la pausa habíamos planteado este tema que parecería no guardar mucha relación, pero sí guarda mucha relación porque presiona a la búsqueda de recursos para poder cumplir con un compromiso. ¿Qué relación hay, señor Canaguate, entre esta necesidad de hacer un pacto eléctrico y reducir lo que implica para el gobierno esta factura y la actual invitación a un pacto fiscal en el país? Voy con la segunda parte. El Estado está incurriendo en un pago de intereses de un 20% de las recaudaciones tributarias. Esa es una carga sumamente onerosa. De ahí la necesidad de reducir el endeudamiento, porque mientras más nos endeudamos, mayor es la cantidad de intereses que hay que pagar. Dentro del contexto del pacto eléctrico se barajarán esas situaciones. Yo no conozco el tema eléctrico y no quisiera opinar, pero quiero retomar un punto que trataba mi colega en el sentido de que debemos tener cuidado de no desinformar por lo siguiente. En el caso minero, cuando se otorga una concesión, se firma un contrato, un contrato que va al Congreso Nacional, lo aprueba el Congreso y lo promulga la resolución correspondiente del presidente de la República y se convierte en una ley especial entre las partes. Entonces, dentro de ese contexto, hasta que no vence el plazo o se denuncia un contrato, no podemos incluir esa discusión dentro de lo que es la ley para su modificación, porque ya eso conllevaría una negociación individual con cada una de las partes, porque es una ley especial la que se contrae cuando el Estado firma ese documento y da esa garantía de derecho y le establece un canon. Ese canon puede ser bien o mal negociado y el canon no es una exención fiscal, lo que hace es que consolida y sustituye los impuestos ordinarios, de manera tal que independientemente de lo que rige en la legislación ordinaria, esos explotadores de los yacimientos mineros se ven en la obligación de pagar. La pregunta sería, ¿son bien negociados esos contratos? Ese es otro tema. Bueno, necesitamos escuchar otras voces al respecto y estas voces, ya luego de haber escuchado los técnicos, de haber escuchado la oposición, ahora le toca el turno a funcionarios del Estado. Vamos a ver qué dicen personas de primer orden de este gobierno sobre la necesidad del pacto fiscal y por qué tenemos que abocarnos a ello. Aún habiendo aplicado 11 legislaciones que incrementan las tasas e introducen nuevas figuras impositivas. Entonces, a pesar de esas 11 legislaciones, el gasto público se ha incrementado de una manera tal que la deuda pública se ha multiplicado casi por 8. Tenemos un pastel ahora, en este momento, una foto de una cantidad de recursos donde el ingreso público, el 40% está vinculado a amortización y a pago de intereses. El 6-7% subsidio eléctrico. Y si seguimos repartiendo el pastel, nos queda 17-18% para el resto del Estado. Totalmente de acuerdo con la racionalidad, pero tenemos un 18%. Entonces, pienso que el pacto debe abocarse a solucionar la distribución de ese pastel en un periodo transitorio. Nadie que genere beneficio debe estar exento. Una cosa es que esté exento aquel
que por una coyuntura, por una decisión estratégica, por una inversión inicial, requiera de un beneficio, pero es absolutamente inequitativo que algunos paguen y otros no, teniendo ambos beneficios. Pero también debemos abocarnos a revisar si ya no hay sectores que tienen 20 años recibiendo exenciones. Es injusto que unos paguen y otros no. Esa fue la parte con la que me quise quedar. Y creo que esa es la parte con la que quiere quedarse mucha gente. Y nosotros tenemos que entrar ya en la última parte, en el bloque de conclusiones. Y necesitamos que nuestros invitados nos respondan a partir de este momento sus conclusiones respecto de la necesidad de República Dominicana de un pacto fiscal y cómo va a recibir la sociedad, si es una nueva carga de impuestos o si es una reclasificación de los impuestos que ya tenemos. Y precisar que solo tenemos un minuto para esa conclusión. Y vamos a comenzar justamente con usted, estimado. Comenzamos. La realidad es que no hemos podido tocar el tema de la presión tributaria en nuestro país y es lamentable que los niveles de ingresos que obtiene el gobierno sea directamente de las personas físicas más que de las empresas. Las personas físicas tienen que pagar, cuando usted va a un supermercado, usted tiene una carga tributaria de un 28%. Cuando usted consume internet y teléfono en su casa, usted tiene una presión de casi de un 30%. Cuando usted va a adquirir un vehículo nuevo, usted tiene una presión casi de un 50%, dependiendo del monto del vehículo. Este es un sistema injusto. Necesitamos que la voracidad del gobierno se detenga, que pactemos tanto el déficit fiscal, que pactemos el gasto y en qué se va a gastar el dinero, que pactemos los niveles de ingresos que tiene el gobierno y las exenciones tributarias que lamentablemente no hemos podido tocarlas. Es muy lamentable que el presidente Danilo Medina, a pesar de que prometió en campaña que no iba a aumentar los impuestos y que lo ha ventilado, tiene todas las intenciones de seguir aumentando la base del ITEVIS, lo cual reduce el ingreso disponible de los más necesitados. Pero de eso se tratan los primeros 100 días, de que la gente despierte de las promesas de campaña. Y Rafael Pepe Abreu. Para mí lo correcto es no haber hecho este pacto ahora, salir primero del pacto eléctrico. Pero si se hace ineludible... Yo coincido con usted, y mire que no hay, debería, exactamente, y no hay otro camino. Entonces lo que planteo es examinar las exenciones fiscales existentes en el país, buscar dinero en la evasión, en la elusión y en la ganancia. Jamás, bajo ningún concepto, afectar más el consumo. No usar ningún subterfugio para hacer eso. Bueno. El licenciado Canahuate, su conclusión final. Cada uno tiene su propio pacto fiscal. Sí. Nosotros entendemos que debe haber un impuesto al patrimonio, que actualmente lo que hay es un impuesto a activos inmobiliarios, gravando las deudas, lo cual es una irracionalidad. Creemos en la generalización de la base, simplificando el sistema, y la racionalización del uso de las exoneraciones, reduciendo las tasas. Yo no quisiera asociar mi opinión con entrar en figura tributaria independiente. Yo quisiera que la opinión mía se concluya dentro de un ambiente de organizar todo el aparato fiscal, tanto por la parte del gasto como por la parte de los ingresos. Y ojalá que los agentes económicos, al momento de sentarse a la mesa para discutir este tema, vayan con esa visión. Bueno, esperemos que ninguno de ellos se vea en la necesidad de ser un ente afectado, porque no es lo mismo planificar políticas tributarias desde el Estado que fuera del Estado, doña Eunice. Son cosas diferentes. Si partimos de los elementos de lo que requiere un tributo, estaríamos hablando que el tributo requiere, entre otras cosas, el que sea equitativo, justo y que sea constante. Constante en el tiempo. ¿Por qué constante en el tiempo? Porque va a gravar a aquel que tiene mayor capacidad de pago. Creo que llegó el momento de nosotros pararnos y pensar para quién nosotros estamos dirigiendo. Si estamos pensando en nuestro pueblo, estamos pensando en capitales particulares que afecte o determine lo que va a gravar y lo que no va a gravar, hasta dónde nos vamos a endeudar y hasta dónde vamos a llegar. Tenemos que pensar por el pueblo, quién es quien elige y es para quien se dirige.
Creo que el pacto fiscal debe de venir a cabo para hacer más equitativa la distribución de la carga tributaria que existe en la República Dominicana. Considero que la misma es injusta, es insostenible y por eso cada vez estamos hablando de más palcho. Las personas comunes no aguantan más la carga tributaria que tienen. Tenemos que aligerar la carga para estimular y que haga florecer en las personas el concepto de pago de tributo y de pagar y de activar nuestra economía, de hacernos un país más competitivo, pero más justo al mismo tiempo. Solo Llegó el momento de decir, pensar en el pueblo. Yes. He dicho. Mira, yo creo que el programa de hoy es una magnífica oportunidad para que todo el pueblo, tanto de aquí, la comunidad dominicana, como en el exterior, que nos sigue por Telemicro Internacional, pues también reflexione sobre esta necesidad. ¿Qué es lo que hay detrás? Detrás, Yulisa, lo que está es el desarrollo del país. Es el que la gente pueda salir de sus condiciones de vida y mejorar. Cuando un gobierno administra bien la cosa pública, tiene recursos suficientes para invertir en desarrollo y ese desarrollo crea oportunidades para la gente. Por lo tanto, cuando el gobierno no tiene recursos para obrar, fruto de malas decisiones, de mala distribución, de mal gasto, entonces el ciudadano tiene que pagar doblemente porque no recibe lo que debería recibir de su gobierno y al mismo tiempo tiene que tributar para que se siga usando mal ese dinero. Así que el tema de hoy nos concierne a todos, Yulisa. Pero no hay manera de hablar de tributos, de pactos fiscales, de reformas tributarias sin hablar de calidad de gasto, sin hablar de cómo se invierte y sin hablar de cómo se planifica el gasto que hace el Estado. Yo creo que esa es una tarea, pero no una tarea solamente para el Estado, es una para el gobierno, es una tarea para el Estado, el que somos todos, porque nosotros somos también los fiscales de ese gobierno que solo nosotros mismos elegimos. Entonces, hagamos de esto una oportunidad para que salgamos mejor parados y para que en el futuro lo que en este momento quizás adeudan los hijos que no tenemos no se convierta en una herencia de deuda para los que aún no son nuestros nietos, Livio. Yo creo que esta es una tarea importante para todos los entes de la sociedad, pero también es una tarea importante para el gobierno, que es quien se aboca en este momento a administrar cómo va a ser esta reforma fiscal. Bueno, saque usted sus propias conclusiones, que este pacto fiscal sea un instrumento de desarrollo y mientras tanto queremos agradecer enormemente el hecho de que ustedes hayan estado aquí con nosotros y también la anuencia de ustedes de estar en casa siguiendo lo que hoy discutimos. Nos vemos el próximo domingo. Esto es el debate nacional, que nadie le diga cómo usted debe pensar. Por eso le damos nuestros argumentos para que usted saque sus propias conclusiones. Nos vemos la próxima semana.